Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama o una revelación inesperada? Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las noticias del espectáculo, las tendencias y las historias que nos dejan pensando, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y bueno, el tema que nos trae hoy aquí es, sin duda alguna, uno de los que más ha dado de qué hablar últimamente. Hablamos de un título que ya de por sí es explosivo. Hande Erçel confiesa: Kerem siempre estuvo conmigo, fui injusto. Uf. Solo leerlo ya nos deja con la boca abierta, ¿verdad? Imaginen lo que ha sido para los involucrados y para los fans. Vamos a desgranar esta noticia, a analizar lo que estas palabras podrían significar, las implicaciones que tienen y, por supuesto, a compartir algunas reflexiones sobre las relaciones, los malentendidos y el peso de las palabras en el ojo público. ¿Quién es Hande Erçel? ¿Quién es Kerem? ¿De qué relación estamos hablando? Y lo más importante, ¿qué llevó a Hande a hacer una confesión tan contundente y, según sus palabras, a reconocer una injusticia? Prepárense porque vamos a entrar en materia y esto se pone bueno. Para aquellos que quizás no están tan inmersos en el mundo de las telenovelas y las series turcas, les cuento rápidamente. Hande Erçel es una de las actrices más populares y reconocidas de Turquía, con una legión de fans a nivel internacional. Ha protagonizado exitosas series que han conquistado corazones en muchos países. Y Kerem Bürsin, bueno, él es otro actor turco de gran renombre, con quien Hande compartió protagonismo en una serie que, para muchos, marcó un antes y un después en sus carreras y, ojo, también en sus vidas personales. Porque como suele pasar en este mundillo, la química en pantalla a veces trasciende la ficción y se convierte en algo más. Muchos de sus seguidores los shippearon desde el primer momento y durante un tiempo, así fue. Tuvieron una relación que fue seguida con mucho interés por la prensa y por sus admiradores. Sin embargo, hace un tiempo, la noticia de su ruptura sorprendió a muchos. Y ahora, estas declaraciones de Hande reabren viejas heridas o, quizás, aclaran malentendidos que quedaron en el aire. El título nos dice directamente que Hande Erçel hace una confesión: Kerem siempre estuvo conmigo, fui injusto. Esto es directo, crudo y tremendamente revelador. Analicemos por partes. Kerem siempre estuvo conmigo. Esta frase podría tener varias interpretaciones, y ahí reside parte del misterio y del interés. Por un lado, podría referirse a un apoyo incondicional, a una presencia constante y firme en un momento difícil. Quizás Hande estaba atravesando una etapa complicada en su vida, personal o profesional, y Kerem, a pesar de no estar en una relación formal en ese preciso instante o quizás justo después de la ruptura, se mantuvo a su lado. El apoyo de un amigo, de alguien que te conoce, que te quiere, puede ser un salvavidas en medio de una tormenta. Otra interpretación podría ser que Kerem, incluso después de la separación, nunca dejó de preocuparse por ella, de interesarse por su bienestar, de estar presente en su vida de alguna manera. A veces las relaciones terminan, pero el cariño y el respeto mutuo perduran. Y esa presencia no tiene por qué ser romántica, puede ser una amistad profunda y sincera. Piensen en cuántas veces hemos visto a exparejas manteniendo una relación cordial, e incluso una amistad, después de que lo romántico se acabara. Y esto en el ojo público a veces es malinterpretado, generando rumores y especulaciones. Pero luego viene la segunda parte de la frase, y es la que realmente le da el giro dramático: fui injusto. ¡Boom! Aquí es donde la cosa se pone seria. Reconocer una injusticia, especialmente hacia alguien que, según sus propias palabras, siempre estuvo contigo, es un acto de valentía, pero también implica que hubo algo, una acción o una omisión, que causó un daño o un agravio. ¿A qué injusticia se refiere Hande? ¿Qué hizo ella o qué dejó de hacer, que considera un acto injusto hacia Kerem? Podría ser que en el momento de la ruptura, o poco después, haya hablado mal de él, o haya tomado decisiones que él consideró injustas. Quizás se sintió incomprendida, o no le dio a él el beneficio de la duda en alguna situación.
Las separaciones son momentos emocionalmente cargados, y es fácil decir o hacer cosas de él. Haz que luego nos arrepentimos. El rencor, la decepción, la rabia, todo eso puede nublar nuestro juicio y llevarnos a comportamientos que en retrospectiva nos parecen erróneos. Otra posibilidad es que la injusticia tenga que ver con la forma en que se presentó la ruptura al público. Tal vez las narrativas que surgieron, o las declaraciones de otras personas, la llevaron a reaccionar de una manera que luego lamentó. A veces la presión mediática, los rumores y las expectativas de los fans pueden influir en cómo manejamos nuestras relaciones y nuestras separaciones. ¿Y si Kerem siempre estuvo conmigo porque ella se sintió injusta? Quizás ella percibió su apoyo como algo que no merecía, o que no supo apreciar en su momento. Tal vez ella misma se sentía culpable por no haber sido capaz de retribuir ese apoyo de la manera adecuada, o por haberlo herido de alguna forma, a pesar de su lealtad. Es fascinante cómo una sola frase puede abrir tantas puertas a la especulación y al análisis. Y es que en el fondo estas historias nos tocan porque hablan de la condición humana, de nuestros errores, de nuestras reconciliaciones, de la complejidad de las relaciones. Hande, al confesar esto, no solo está hablando de su relación pasada con Kerem, sino que está enviando un mensaje sobre la importancia de la reflexión, del autoconocimiento y de la capacidad de reconocer nuestros fallos. Imaginen la valentía que se necesita para salir públicamente y admitir que fuiste injusto con alguien. Esto requiere humildad, honestidad y un deseo genuino de redención o al menos de clarificación. Para Kerem, estas palabras deben tener un peso enorme. Significa que su apoyo no pasó desapercibido, que fue valorado, aunque quizás de forma tardía. Y para los fans es un recordatorio de que detrás de las pantallas y de las figuras públicas, hay personas con sus propias luchas, sus propios dilemas y sus propios momentos de arrepentimiento. ¿Qué implicaciones puede tener esto para el futuro? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Las relaciones son cosas complejas. Quizás estas palabras sean un paso hacia la reconciliación, un intento de cerrar un capítulo con honestidad. O quizás sea simplemente una reflexión personal que ella quiso compartir, sin mayores expectativas. Lo que sí es seguro es que estas declaraciones han generado un debate, han hecho que mucha gente hable y sobre todo que piensen. En la era de las redes sociales, donde todo se magnifica y donde las opiniones vuelan a la velocidad de la luz, es refrescante ver una confesión tan sincera y vulnerable. A veces nos quedamos atrapados en la idea de que las celebridades son perfectas, que no cometen errores, que sus vidas son un cuento de hadas. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus fallos. Y aquí es donde entra la reflexión para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido injustos con alguien en nuestra vida? ¿Hemos tenido la valentía de reconocerlo? Hemos sabido apreciar el apoyo de quienes nos rodean, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. A veces en el fragor del momento, no nos damos cuenta del valor de la presencia de una persona, o de la importancia de nuestras propias acciones y palabras. La frase "fui injusto" nos invita a reflexionar sobre la justicia en las relaciones. ¿Qué es ser justo con alguien? Es darle lo que merece, es tratarlo con respeto, es reconocer su valor, es ser honesto y transparente. Cuando somos injustos rompemos ese equilibrio, creamos una brecha, y esa brecha, si no se repara, puede crecer y causar daño. Hande Erçel, al hacer esta confesión, no solo está hablando de su pasado, sino que está elevando el listón de la honestidad y la autocrítica. Está demostrando que el crecimiento personal implica mirar hacia adentro, reconocer nuestros errores y, si es posible, intentar enmendarlos. Y ese intento de enmienda, esa admisión, ya es en sí misma un acto de reparación. Las reacciones de los fans a estas declaraciones han sido variadas, como era de esperar. Algunos aplauden su honestidad, otros la critican por haber tardado tanto en admitirlo, y otros, por supuesto, aprovechan para especular sobre los detalles exactos de lo que pudo haber sucedido. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que queda es el mensaje, la importancia de la autoevaluación y de la valentía para admitir nuestros errores. Y ahora pasemos a la conclusión de este vídeo. Hemos desgranado la impactante confesión de Hande Erçel, donde admite que Kerem siempre estuvo conmigo, y que ella fue injusta. Hemos explorado las posibles interpretaciones de estas palabras, considerando el apoyo que Kerem pudo haber brindado y la naturaleza de la injusticia que Hande reconoce. Hemos reflexionado sobre la valentía que implica admitir un error,
la importancia de la autocrítica y cómo estas historias, a pesar de estar en el mundo del espectáculo, nos hablan de aspectos universales de las relaciones humanas como el perdón, la comprensión y el crecimiento personal. El mensaje principal que podemos extraer de esta noticia es que independientemente de quiénes seamos, todos somos susceptibles de cometer errores. Lo verdaderamente importante es tener la humildad para reconocerlos, la valentía para admitirlos y el deseo de aprender de ellos. La confesión de Anne Derzel es un recordatorio de que las relaciones son complejas, que los malentendidos pueden ocurrir y que a veces, la perspectiva que tenemos en el momento no es la más clara o la más justa. Pero la capacidad de reflexionar y de corregir el rumbo, aunque sea tardíamente, es un signo de madurez y de un corazón dispuesto a ser mejor. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este análisis. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y leer sus opiniones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que Anne tiene razón al decir que fue injusta? ¿Qué creen que pudo haber sucedido? ¿Qué opinan sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, incluso después de una ruptura? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todo y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una forma maravillosa de apoyarme y me ayuda a saber qué tipo de contenido disfrutan más. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar esta noticia y mi análisis. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse ningún vídeo futuro. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.